Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio de esta tarde. Vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, una carta muy interesante. Ya empezamos a ver las primeras bendiciones en la semana anterior y vamos a continuar ahora con un tema que tiene que ver con nuestro perdón y la seguridad que tenemos en Cristo. Hermanos, esta carta, el tema principal de esta carta es tan importante, era tan necesario que los hermanos de aquella época en Éfeso y en las otras iglesias donde circulaban estas cartas entendieran cuál es el propósito de la iglesia y por qué el Señor había fundado la iglesia. Muchos cristianos actualmente, hoy en día, tienen un concepto un poco distorsionado de lo que es realmente la iglesia. Lo vemos como un lugar solamente donde nos van a ayudar, un lugar donde nos vamos a distraer en algunos casos, un lugar donde se canta bonito, donde nos hablan de la palabra de Dios y tenemos el concepto de llegar a la iglesia, participar de una reunión y solamente. Pero de eso, hermanos, a lo que es el propósito de la iglesia y a entender realmente que yo soy la iglesia, que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo, nos tiene que dar un concepto totalmente diferente, hermanos, de lo que es la iglesia. Mucha gente solamente está viendo lo que sucede en la iglesia, los errores de la iglesia, criticando la iglesia y no se ha puesto en su papel que Dios ha marcado como parte de la iglesia. Si es que la iglesia es mucho más que una organización, que una sociedad donde nos vemos, nos amamos, nos conocemos, conocemos de la palabra de Dios y disfrutamos de este tiempo juntos. La iglesia es mucho más y lo tenemos que entender. Y el propósito, hermanos, de este estudio es que podamos abonar un poquito más a este entendimiento. Por supuesto, en nuestra mente humana no vamos a poder alcanzar a entender todo lo que significa ser parte de la iglesia y lo que es el concepto, el misterio, como vamos a ver hoy, de lo que es la iglesia. Sin embargo, sí podemos hacer un esfuerzo como personas, humanos, como creyentes ahora en Cristo, y de reconocer cuál es el principal propósito de ser parte de una iglesia, de ser miembros de una iglesia. Y esto es el mensaje central de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así es que hoy vamos a hablar acerca del tema número 2, que se titula Perdonados y seguros. Perdonados y seguros. Dos grandes bendiciones que el Señor nos ha dado como parte de esta iglesia. Así es que si les parece, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Por favor, pongan ahí su nombre, manden un saludito para saber quién nos está viendo, quién nos está saludando, dónde nos escuchan, si son de aquí de la ciudad o si están en otro lado, para que les podamos también reconocer cuando estemos en vivo. Gracias, vamos a orar y iniciamos nuestro estudio. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde, Señor. Gracias.
Gracias porque podemos, Señor, abrir tu palabra, podemos considerar, Señor, tu palabra y podemos escudriñar lo que tú nos has mandado y lo que tenemos nosotros que conocer acerca, Señor, de este misterio tan hermoso que es la iglesia. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo, pero ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde son los alcances de ser parte de una iglesia? Señor, necesitamos urgentemente que tu Espíritu Santo nos diga, nos guíe a toda verdad, porque si no entendemos qué es la iglesia y lo que hacemos dentro de la iglesia, Señor, solamente estaremos pasando un tiempo agradable junto con otros cristianos. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu presencia en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Pues vamos al tema de hoy, hermanos, perdonados y seguros. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y tenemos que entender esto, hermanos. Primero, la iglesia está fundamentada en la obra del Padre, en la obra del Padre, a través de lo que hizo con el Hijo y después con lo que ha confirmado a través del Espíritu Santo. Aquí está en acción toda la deidad de Dios en la iglesia. Fue concebida por el Padre. Jesús, el Hijo, tuvo que venir a hacer la obra de redención y el Espíritu Santo es el que viene a cohesionar, a unir, a poner en claro todas las piezas para que nosotros seamos parte de esta iglesia. Así es que las tres personas de la Trinidad, toda la deidad completa, está involucrada en la iglesia, hermanos. Y esta es la primera cosa que nosotros debemos de tener siempre en mente cuando hablamos de la iglesia, cuando nos sentimos dentro de la iglesia, cuando vamos a la iglesia. Como decía hace un momento, no vamos a una reunión solamente, no vamos solamente a una organización, no vamos solamente a ser parte de un concierto, de un evento, de una fiesta espiritual. Somos parte nosotros somos los que formamos la iglesia. Así es que la obra de toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la que fundamenta la iglesia. El Señor fue el que escogió a los humanos antes de la fundación del mundo para que fuesen sus hijos y así exhibieran su gloriosa gracia. Y por eso Pablo ha estado a través de los primeros versículos que vimos la semana pasada adorando a Dios por las obras de Jesucristo, diciendo que fuimos nosotros creados para alabanza de su gloria. Así es que ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de los versículos 7 al 14 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en la Biblia. Déjenme ponerlo aquí inmediatamente, rapidito. Biblia. Ok, tenemos Efesios 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Recordemos el versículo con el que terminamos el estudio anterior, la semana pasada, versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Fuimos aceptos, fuimos aceptados en Jesús. En este Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Se cuenta la historia de un niño con su padre que tallaron un barquito, un modelo de barco a escala, ¿verdad? Muy bonito, en madera, lo tallaron con sus velas, pasaron tiempo trabajando en él y pasaban horas divirtiéndose haciendo este barquito. Llegaron a la orilla del mar y pusieron su barquito para que empezara a navegar y vieron que funcionaba muy bien. Sin embargo, después de unas horas, el barquito se perdió de vista. El barquito se fue y ya no lo pudieron recuperar. Y se fueron muy tristes. El niño iba muy triste, desilusionado, tanto tiempo haber trabajado en su barquito para haberlo perdido en el mar la primera vez que lo habían echado a probar. Así es que pasan los días y de pronto en una tienda del pueblo el niño ve en un escaparate su barquito.
ve que lo están vendiendo, lo están exhibiendo y tiene un precio. Entonces el niño entra a la tienda y dice, ese barquito es mío, me lo puede dar, yo lo necesito, yo lo hice con mi papá, ese barquito es mío. El vendedor le dijo, no, lo tienes que comprar, ¿verdad? Un pescador lo encontró en el mar, lo trajo y me lo vendió. Así es que si tú lo quieres, lo tienes que comprar. Dice la historia que el niño fue con su papá, trajeron el dinero, compraron el barquito y se fueron a casa. Caminando a la casa, el niño abrazó al barquito, a su barco, y le dijo, ahora eres mío 2 veces, porque te hice y después porque te compré. Hermanos, la redención es el pago de un precio de rescate. Y Dios, al igual que este niño, es 2 veces dueño del cristiano, porque Él nos hizo. Él nos hizo a su imagen y semejanza y también envió a su Hijo para recibir el castigo de nuestros pecados. Nos volvió a comprar. La sangre de Cristo representa su vida misma que Él entregó al morir en la cruz por nosotros. La muerte del Hijo de Dios fue el sacrificio infinito que obtuvo todas las bendiciones que enseña este pasaje. Así es que, hermanos, para entender lo que es la iglesia, entendamos este concepto tan profundo que nos está hablando este versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, es decir, fuimos creados por Dios, éramos propiedad de Dios porque Él nos hizo. ¿Verdad? Como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no somos producto de una evolución, no somos producto de células que se conjuntaron de una manera especial solamente, de manera automática, de manera aleatoria y crearon una persona y esa persona se multiplicó en muchas personas. Dios nos creó. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo establece la Biblia muchas veces. Tomó pues Dios polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es que nosotros somos creados por Dios. Pero al igual que ese barquito, hermanos, como dice Isaías, cada uno de nosotros se descarrió, cada quien se apartó por su camino y nos perdimos y de pronto nos encontramos en el mercado, en la subasta, donde el demonio, donde Satanás se había adueñado de nosotros a través del pecado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestra confusión, éramos pecados de nuestra vana manera de vivir y tuvimos que ser exhibidos de esa manera y éramos condenados a la muerte eterna. Así es que Jesús nos ve, Jesús nos ama, el Padre nos ama y dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que envió a su Hijo para que pagara el precio nuevamente para el rescate de nosotros, la redención por su sangre. No pagó con dinero, pagó con su propia sangre y nos volvió a comprar. Hermanos, si como iglesia, como cristianos, este concepto no nos es suficiente, nada nos va a ser suficiente para entender cómo es que yo soy parte de una iglesia, para entender cómo es que yo soy parte de un cuerpo que costó la redención por la sangre de Cristo Jesús. Y después de ser redimidos, dice que nos perdonó según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son estas riquezas de su gracia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de las riquezas de su gracia? Déjenme decirles, a lo largo de estos versículos vamos a encontrar 4 bendiciones espirituales muy profundas que ojalá las podamos ir entendiendo. La primera es esta: el perdón de pecados. Esta es la primera riqueza de su gracia. El perdón de pecados
El hombre necesita humillarse, el hombre necesita reconocer que es un rebelde pecador que no ha escogido los caminos de Dios. Y al aceptar la fe por la redención que Dios ofrece, las escrituras prometen que Él perdona los pecados porque Jesús murió por todos nosotros. Así es que la primera riqueza, hermanos, que tenemos en Cristo es el perdón de pecados. Hemos sido perdonados. Y esto es lo más seguro para nosotros como iglesia. Mucha gente viene a la iglesia buscando ayuda. Mucha gente viene porque se enteró de que en la iglesia ayudan, en la iglesia te van a resolver los problemas, en la iglesia hay gente que te va a dar lo que tú necesitas o Dios te puede hacer lo que tú necesitas y vienes a orar y vienes a que la iglesia ore por ti y entonces Dios te va a contestar todo lo que necesitas y tus problemas se van a solucionar. Y mucha gente viene a la iglesia buscando solamente eso, la solución a un problema, como por arte de magia, que me solucionen el problema o que me ayuden a ponerlo en manos de Dios para que Dios inmediatamente me solucione el problema y después no me vuelvo a acordar de la iglesia. No, la iglesia, lo primero que debo de entender, y cada persona que viene a la iglesia, lo primero que debe entender es que la iglesia se trata de que tienes que reconocer que eres pecador, que te has alejado de Dios y que necesitas el perdón de pecados. Esto es lo primero. Esta es la parte de la iglesia. Esto es lo que quizás mucha gente no ha entendido de la iglesia. Lo primero que la iglesia habla, lo primero que la iglesia enseña y de lo que la iglesia se trata es del perdón de pecados de acuerdo a la redención de Cristo Jesús por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que debo de entender. Jesús murió por mí, por mis pecados. Más allá de mis problemas, más allá de lo que necesito, más allá de mis necesidades materiales, de mis necesidades emocionales que yo quiero que se me resuelvan, sí, está bien. Dios va a escuchar y Dios va a solucionar y la iglesia te va a tender una mano para solucionar esos problemas. Pero lo primero que debes de entender es que al venir a la iglesia, lo primero es reconocer que soy pecador y que necesito a Cristo Jesús en mi corazón y que necesito arrepentirme para ser parte del reino de Dios. La segunda cosa que necesito entender es que la iglesia representa la unidad en Cristo. En Cristo va a haber unidad. Los versículos 8 al 10 nos hablan acerca de esto. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Una segunda riqueza de su gloria. Pablo considera muy importante esta bendición, hermanos, esta riqueza. Dios le da al creyente la capacidad espiritual de conocer los propósitos y los planes divinos. El mundo del primer siglo, quizás al igual que nosotros en este siglo XXI, había perdido la esperanza, pero Cristo le devolvió la esperanza. Cristo nos ha devuelto la esperanza. Cuando nosotros pensamos que ya nuestra vida no tenía sentido, Cristo nos devuelve un sentido, nos devuelve la esperanza y nos da un propósito también para cumplir. En las Escrituras, cuando encontramos esta palabra, hablando de un misterio, dándonos a conocer, dice aquí, el misterio de su voluntad. El misterio es un conocimiento que el hombre no puede percibir por su propia cuenta, sino que tiene que ser revelado por Dios, quien manifiesta lo que no era conocido antes. ¿Ok? Esto quiere decir que todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán reunidas en Cristo. El verbo reunir aquí dice que todo tiene que ser reunido con Él. El verbo reunir habla de restauración, de unión y de supremacía. ¿Dios nos va a reunir? Sí. Este misterio que habla de su voluntad según el beneplácito en el cual se había propuesto a sí mismo, habla en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo.
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow. Espero que estén todavía ahí y estén atentos y estén concentrados, hermanos, porque esto es carne pura para nosotros. Esto es alimento sólido, como dice Hebreos, y espero que todos estemos entendiendo y comprendiendo esto. El Señor se había propuesto, dice el versículo anterior, en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, cuando sea el tiempo de cumplir las cosas, el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es lo que va a unir el Señor? Dice que va a reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Escuchen esto. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. No dice aquí de reunir las cosas de los cielos con los de la tierra, sino de unir las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, hermanos, entendamos esto. En el cielo hay unidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada vez que tenemos a lo largo de la Biblia una revelación de las cosas celestiales, siempre vemos que hay unidad, hay un solo propósito, hay un solo pensamiento. Déjenme ahondar un poquito en esto. Manden un amén si es que están ahí conectados y están atentos a esto. Dios se presenta a Abraham. Y Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una nación grande y poderosa, y yo te bendeciré, y papá. Y Abraham obedece y se va. Al tiempo, dice que llegan tres personas a visitar a Abraham. Se habla de que esas tres personas eran una encarnación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o tres personajes que representaban la deidad de Dios. Y le dicen exactamente lo mismo que le habían dicho 25 años antes. ¿Por qué? Porque las cosas que están en el cielo, hermanos, ahí hay unidad. Y lo que se habla en el cielo se mantiene siempre. Corren los años y vuelve nuevamente a tener Abraham una serie de apariciones, de voces de Dios diciéndole cosas. Todo lo que Dios habla a Abraham, hermanos, coincide. Cuando los ángeles vienen a visitar a Abraham, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidos y Abraham tiene que ir a sacar a su familia de ahí. Los ángeles están de acuerdo cumpliendo lo que se había hablado en el cielo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, cada vez que vemos que Dios aparece, que el ángel de Jehová aparece, que un ángel aparece, que el profeta de Dios habla a través de lo que Dios le ha mandado decir, cada vez que vemos eso, hermanos, vemos una cohesión, vemos una unidad perfecta, indivisible, no se mueve, es una unidad. Todo lo que Dios habla se mantiene. Dios habla acerca de un libertador que iba a venir. Y como lo vimos en la serie de mensajes en diciembre, Dios le dice a Isaías que va a llegar un Mesías, el cual se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y 700 años después llega el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hermanos, todas las cosas que están en el cielo están unidas. Pasaríamos mucho tiempo hablando acerca de Apocalipsis y vemos cómo todo lo que sucede en el Apocalipsis, hermanos, nos habla de una perfecta unidad. Nada se sale de control. Nadie está haciendo lo que la gana le da. Nadie está haciendo una cosa que no debe de hacer ni diciendo lo que no debe decir. El único que lo hizo fue expulsado del cielo, porque en el cielo hay unidad. Y aquí estamos hablando de que las cosas que están en los cielos fueron unidas. Fueron unidas.
como las que están en la tierra. ¿Qué cosas están en la tierra representando el reino de Dios, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que está en la tierra representando en este momento, en el año 2023? Y hasta que Cristo venga, ¿qué es lo que está en la tierra representando el reino de Dios? La iglesia. La iglesia, los creyentes, el cuerpo de Cristo. Si en el cielo hay unidad en todo lo que se hace, hermanos, en la iglesia tiene que haber unidad. Y a lo largo de este estudio, cuando entremos ya al capítulo 2 al 5, vamos a ahondar un poquito más acerca de lo que significa la unidad. La unidad no tiene que ver con llevarnos bien, con ser buenos amigos, con amarnos mucho, con abrazarnos y con que todos participemos de las actividades de la iglesia. Eso es parte de la unidad, pero el concepto de unidad de la iglesia que se vierte en esta carta es algo mucho más profundo, hermanos, es algo mucho más hermoso, es algo mucho más espiritual que debemos de entender como cristianos. Así es que esta es una segunda voluntad, esta es una segunda bendición de las riquezas de la gloria del Señor, la unidad que se da en Cristo, la unidad que viene perfecta, tanto en el cielo como en la tierra, la separación de las cosas mundanas para nosotros estar unidos. Dios une a todos los creyentes en un solo cuerpo. No estoy hablando de iglesia local solamente. Por supuesto que es importante nuestra unidad como iglesia local, pero estamos unidos con todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los idiomas. Somos una sola unidad. Y esto es lo que debemos de entender. Aquí en la ciudad donde estamos nosotros y donde esté cada uno de ustedes, hay mucho cuerpo de Cristo y debemos amarles y debemos de procurar la unidad y debemos de procurar buscarles. Ciertamente muchas veces el orgullo, la vanidad, el miedo, los celos, eso nos hace apartarnos de los demás. Pero hermanos, esta es una temporada, una época, una generación en que si la iglesia no permanece unida, no va a prevalecer. No va a prevalecer con la fuerza que debería de prevalecer por toda la eternidad. Así es que somos una iglesia. El Rey Jesucristo gobernará sobre todas las cosas. Él ganó la victoria por su muerte, por su resurrección, y el triunfo final será en el cumplimiento de los tiempos, que se refiere a la época final de la segunda venida, ¿verdad? Cuando el Señor venga a establecer su reino, un estado eterno, cuando todo será sometido a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí la unidad de la iglesia será perfecta, aunque ahora es imperfecta, pero tenemos que seguir luchando por que sea perfectible. La tercera bendición que encontramos en estos pasajes, hermanos, es que en Cristo somos herencia de Dios. Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez ha recibido una herencia. Si el notario público le ha llamado, ¿verdad? Le ha citado porque pues le va a dar una herencia. Falleció algún familiar cercano y te dejaron una herencia, ¿verdad? En buenos términos, ¿verdad? Porque muchas veces estas herencias terminan en pleitos entre los familiares y todo esto, pero en buenos términos hablando. Una herencia. ¿Qué significa una herencia? Algo que alguien trabajó durante mucho tiempo, logró acumular, logró comprar, logró obtener y al momento de morir físicamente, pues él designa, ¿verdad? Yo quiero que todo lo que yo tengo pase a manos de esta persona. El que recibe la herencia se siente honrado, se siente halagado, se siente premiado por esa herencia y por supuesto está obligado a hacer un buen uso de esa herencia, ¿verdad? Mucha gente hace mal uso de sus herencias, pero lo normal es que esa persona se siente obligada a hacer un buen uso de esa herencia. Ahora, ¿cuál es la herencia de la que nos está hablando ahora el versículo 11? Vamos a verlo. Dice, en él, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia.
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya explicamos en el tema anterior esto de la predestinación. No significa que Dios ya sabe quién va a ser salvo y el que no va a ser salvo, y pues ya para qué me esfuerzo si Dios ya lo sabe. No, no, no. Dios predestinó a toda la humanidad desde que creó al hombre a su imagen y semejanza. Nos predestinó para ser salvos, todos. Pero nosotros nos descarriamos y cada quien agarró su camino y nos fuimos por donde la gana nos dio y rechazamos esa herencia. Ahora dice aquí que en Él, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, la voz pasiva de este verbo, hermanos, de este verbo dice tuvimos herencia, parece comunicar que los creyentes, escuchen bien esto, que nosotros somos la herencia de Dios. Cristo nos compró con su sangre, Cristo nos compró con su sangre y Él nos hizo herencia. La iglesia es una herencia también que el Padre está recibiendo. Qué hermoso concepto, hermanos. Yo no había pensado en esta forma de ser. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que Dios me da todo y Dios me da su herencia y yo recibo la herencia y yo tengo toda la herencia espiritual y las bendiciones para vivir aquí en la vida. Pero se habían puesto a pensar en que nosotros a su vez, nosotros somos herencia de Jesucristo para el Padre. Él nos predestinó conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque fíjense lo que dice el versículo 12. A fin de que seamos, nuevamente lo vuelve a repetir por tercera vez, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros somos la herencia de Dios para alabarle, para glorificarle, para vivir de acuerdo a sus designios, para vivir de acuerdo a su propósito. Hermanos, piensen en esto por un momento, porque nos gusta escuchar que Dios nos bendice con toda bendición espiritual y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que el Señor nos bendecirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús y que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Es muy bonito saber eso, pero ¿habías pensado que ahora tú y yo también somos la herencia de Dios? Que el Padre se goza de ver a sus hijos alabándole, que nosotros somos la herencia de Dios para alabanza de su gloria. Yo soy la herencia de Dios. El Padre se goza de tenerme a mí como su herencia para poderle alabar y para poder ser parte de esa alabanza. Esta es una gloriosa verdad, hermanos, que nosotros lleguemos a tener tanto valor para el Creador, tanto valor para el Creador. Esta semana, estos días, una hermana de nuestra iglesia, una pareja de nuestra iglesia encontró a unas personas inmigrantes que venían llegando y estaban en mala condición, en mala situación. Los tenían ahí abandonados en una casuchita y estaban mal. Y ellos se acercaron, los hermanos, les trajeron ropa, les trajeron de comer, les hablaron de Cristo, les compartieron. Y la hermana le dijo a esta pareja, me permiten que ore por ustedes y que Dios tenga cuidado de ustedes. Y la hermana nos comentó que este hombre le dijo con lágrimas en sus ojos, es que yo soy una basura, es que yo soy una basura. Jamás nadie se ha preocupado por mí. A mí nadie me ha dicho que Dios me ama. Yo entiendo y yo me considero que soy una basura. Hermanos, ¿cuánta gente se ha sentido una basura antes de ser perdonado por Cristo Jesús, antes de ser acepto en el amado? A lo mejor alguno de ustedes lo sintió, a lo mejor no lo expresaron como esta persona,
Pero a lo mejor algunos sentimos que no éramos dignos. Y ahora este versículo nos dice, hermanos, que nosotros fuimos aceptados en el Señor para alabanza de su gloria. Nosotros, los que esperamos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, ¿cuánto valor tenemos nosotros para el Padre? ¿Cuánto valor, cuánto valemos nosotros, hermanos, para el Padre? Y hermanos aquí, hermanas, déjenme hablarles a ustedes también, varones y mujeres, pero esto se ve mucho en las mujeres. El problema de la famosa autoestima, el problema de querer quedar bien con los demás, el problema de siempre andar buscando aceptación, de andar queriendo modificar mi conducta, de andar queriendo modificar mi apariencia, de andar modificando con tal de ser aceptado, con tal de que me acepten, con tal de sentirme con un valor. Hermanos, hermanas, y esto por favor infúndanselo a los jovencitos y a las jovencitas sobre todo. Tenemos un gran valor porque Cristo nos pagó con su propia sangre y esto nos da un valor delante de Dios. Dice que hemos sido hechos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Somos la herencia de Dios. Somos la herencia, el regalo que Jesús le ha dado al Padre. Aquí está la iglesia. Aquí están los redimidos. Aquí están, Padre, los que yo compré con mi sangre. No podemos menospreciar el valor que tenemos. No podemos rebajarnos como cristianos a esperar la aceptación del mundo. No puedo rebajarme como cristiano, esperar que el mundo me acepte, que el mundo me diga que valgo, que el mundo a través de los likes, a través de los comentarios, a través de cambiar mi apariencia, me diga que soy aceptable, que soy agradable y que tengo un lugar. No podemos rebajar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a buscar una aceptación totalmente carnal, mundal y terrenal, hermanos. Cuando tenemos aquí una revelación tan profunda de que hemos sido aceptos en el amado y que somos parte de la herencia de Dios, la herencia que Cristo le entregó al Padre. ¿Qué más valor queremos tener? ¿Qué más valor quisiera yo tener? No hay valor más grande en el mundo. No hay más importante valor que el que Dios nos ha dado a nosotros. Pero esto lo tenemos que entender, lo tenemos que creer. Tiene que ser parte de nuestra formación, hermanos, de nuestra creencia, de nuestra fe y de la de nuestros hijos. Porque esta generación está hambrienta de aceptación, está hambrienta de sentirse valorada, está hambrienta de sentirse importante y está buscando en el mundo toda esa importancia y está buscando a través de las redes sociales sentirse importante, sentirse aceptado, sentirse que vale algo. En lugar de investigar en las redes sociales y de buscar likes y de buscar aceptación y comentarios y followers y seguidores y todas esas tonterías, busca en la carta a los Efesios. Busca lo que el Señor está hablando acerca de nuestro valor tan importante que tenemos en Cristo Jesús. La tercera, la cuarta herencia, hermanos, dice que en Dios, en Cristo, somos sellados por medio del Espíritu Santo. Esta es la última de las bendiciones mencionadas en este párrafo. Es una obra de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Por estar en Él, por estar en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean cómo lo dicen los versículos 13 y 14. Vayan conmigo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ojo hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, no los chismes de la iglesia,
no los chismes del hermano o de la hermana, no lo que la gente dice de la iglesia, no lo que la gente habla, no lo que las redes sociales hablan acerca de la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nuestra salvación viene por el evangelio de Jesucristo. Y habiendo creído en él. Ninguno de nosotros creyó ni en el pastor, ni en los líderes, ni en ningún otro hermano. Creímos en él. Así es que después de haber oído, después de haber creído en él, ahora dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos, creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de hablar de las implicaciones que tiene que ser sellados por el Espíritu Santo, el autor señala la parte humana de la conversión. Esto es muy importante. El hombre hace dos cosas. Oye la palabra del Evangelio y cree en Jesucristo. Su parte es sencilla. Todo lo demás de este gran párrafo, del versículo 1 hasta el 14, es la obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio es sencillo para el humano, pero le costó mucho a Dios. El que toma esta decisión es sellado por el Espíritu Santo. En los tiempos antiguos, la figura del sello tenía mucho significado. En Esther 8, en Jeremías 32, en Daniel, en Mateo, hermanos, en el mismo libro de Cantares, se habla mucho de los sellos. De los sellos. En el libro de Apocalipsis, el rollo está sellado con 7 sellos. El sello era la marca que decía de quién era propiedad ese documento. ¿Quién dirigía ese documento? ¿Quién escribía ese documento? ¿Quién era el responsable de ese documento? Se ponía un sello, se vaciaba cera caliente y se ponía el sello del rey, el sello de la persona que estaba testificando en ese documento. Ese sello, hermanos, le daba autenticidad a lo que ahí se escribía. Si el sello, si el documento traía el sello real, era auténtico. ¿Se acuerdan que hicieron al rey Darío en tiempos de Daniel? Lo hicieron sellar un edicto que decía que aquel que se postrara delante de otro Dios tenía que ser castigado. El rey fue engañado por sus consejeros y el rey puso su anillo en ese sello. Y cuando se enteró que era una trampa y que Daniel había sido objeto de esa trampa, su amigo Daniel se arrepintió, pero el sello ya estaba puesto y ya no lo podía él cancelar, aun cuando era el rey. No se podía cancelar. Escuchen bien esto. ¿Qué hizo el rey? Lo único que pudo decirle a Daniel, Daniel, ya no puedo cancelar el sello, porque este sello es mi palabra. Pero yo confío que tu Dios te puede salvar del castigo. Así es que Daniel fue al foso de los leones. Y mientras Daniel estaba en el foso de los leones, el Espíritu Santo estaba respaldando la obra de su profeta y le guardó. Le guardó de los leones. Y Daniel salió y el rey Darío promulgó otro edicto que se adorara al Dios de Daniel. Hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alcancen, por favor, a comprender esto. Métanlo en su mente, en su corazón. Dejen que se asiente en lo profundo de su espíritu. Fuiste sellado. Y ese sello que Dios puso dice que eres de su propiedad. Dice que fuiste perdonado. Ese sello indica que fuiste acepto en el amado. Ese sello indica que ahora eres parte
de un reino inconmovible. Ese sello dice, como dice el apóstol Pedro, que ahora eres parte de un linaje real, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que está marcando el sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Creímos, escuchamos la palabra de Dios y reconocimos que era la verdad. La aceptamos de nuestro corazón y el Espíritu Santo dijo: doy testimonio de que esta persona ahora me pertenece, ahora es mi herencia, ahora es creado para alabanza de mi gloria, dice el Señor. ¿Por qué tenemos que estar buscando aceptación en el mundo? ¿Por qué nuestras jovencitas tienen que estar buscando aceptación en el mundo? ¿Por qué nuestras mujeres, nuestras hermanas tienen que estar buscando la aceptación del mundo? ¿Por qué los varones están tratando de buscar la imagen del macho en el mundo? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que significa la iglesia, el ser parte de la iglesia. Porque no hemos entendido lo que significa haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, herencia, hasta la redención de la promesa, hermanos. Dice el versículo 14, léanlo conmigo. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras. Nosotros en las bodas usamos las arras, que son unas moneditas. ¿Qué significan las arras? Bueno, las arras es una palabra que data de los tiempos de los comerciantes fenicios. Era el pago parcial del precio de una mercancía o de una tierra. En tiempos antiguos, el anticipo era una proporción grande y muy comprometedora. Escuchen esto. Si el vendedor fallaba, tenía que devolver el doble más los intereses. Si el comprador no cumplía el negocio, perdía todo lo que había pagado. Una especie de enganche, de down payment, de entre. Y vas a comprar algo y te piden, tienes que dar el 50% de anticipo y lo das. Si el vendedor no cumple con eso que te iba a vender, entonces él te tiene que devolver ese dinero más los intereses generados por ese dinero. Si tú no cumples para comprar lo que ibas a comprar, entonces tu anticipo se pierde. Así funcionaban las arras en los tiempos de los fenicios, y es a lo que hace alusión aquí Pablo. El Espíritu Santo es el anticipo que nos dio el Señor. Es el anticipo que tenemos, es el anticipo que hay para que nosotros seamos parte de ese reino inconmovible. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. La vida espiritual del creyente es la misma vida eterna que gozará de su existencia glorificada futura. Las obras que el Espíritu Santo realice en nosotros hoy son muestra de lo que será nuestra experiencia en el futuro. La presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días en nuestras vidas, hermanos, nos da la seguridad, son las arras, nos da la seguridad que Dios completará todo su propósito en nosotros para alabanza de su gloria. Lo vuelve a repetir el apóstol Pablo. Todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, hermanos, es el anticipo de lo que vamos a recibir nosotros cuando estemos para siempre con el Señor. Esta es la iglesia, hermanos. De esto se compone la iglesia. Estos somos nosotros. Como pueden ver, la iglesia no se trata de una organización solamente. La iglesia no se trata solamente de una reunión, la iglesia no se trata solamente de una actividad, la iglesia no se trata solamente de estar juntos y pasar un tiempo juntos y unirnos para construir un edificio y pasar tiempo disfrutando de la presencia de Dios. La iglesia, hermanos, es mucho más que eso. La iglesia tiene que ver con la herencia de Dios.
tiene que ver con nosotros que somos parte de esa herencia, tiene que ver con nosotros que somos ahora la parte eterna de la eternidad, que estaremos sirviendo al Señor para alabanza de su gloria. Hermanos, guarden estos conceptos en su mente, en su corazón. Yo sé que son conceptos difíciles de comprender, por eso habla Pablo de que es un misterio, un misterio. Si Dios no te lo revela, si escuchaste todo esto solamente porque estás tratando de cumplir o de escuchar algo, no lo entendiste. Deja que el Espíritu Santo revele, por favor, esta enseñanza en tu corazón. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, como dice su palabra. El Espíritu Santo nos va a llevar a conocer toda la verdad. Pídele, por favor, pídele esta tarde al Espíritu Santo que te revele esto, porque es fundamental para entender cuál es tu rol dentro de la iglesia. No es que solamente participes en la iglesia o que estés en un ministerio dentro de la iglesia. Tienes que entender quién eres en Cristo, quién eres en Cristo y cómo las cosas en el cielo mantienen esa perfecta unidad y cómo nosotros ahora en la tierra, como iglesia, tenemos que mantener también esa misma unidad, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas hermosas palabras, Señor, de el capítulo 1 de Efesios. Gracias por poder entender, Señor, que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados en ti, que estamos seguros, anclados en ti, que nuestra vida, nuestra imagen, nuestra independencia, nuestra autoestima, Señor, todo nuestro valor, lo que tenemos, Señor, está anclado en ti, no en el mundo. Dependemos de ti, vivimos por ti, nos movemos por ti, estamos en ti. Y en ti cumpliremos un propósito especial y en ti, Señor, tendremos un propósito divino que cumplir. Padre, revela esto a cada persona en el nombre de Jesús. Revela a cada persona a través de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que podamos cada uno de nosotros individualmente entender estos principios. ¿Por qué somos la iglesia? ¿Qué significa ser la iglesia? ¿Cuál es mi papel dentro de la iglesia? ¿Y por qué tengo que conservar la unidad dentro de la iglesia? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias y bendice cada hogar, bendice a cada persona que está conectada y que está viendo esta enseñanza. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Si les parece bien, el viernes a la misma hora, a las 7, nos conectamos para tener un tiempo de oración aquí juntos por YouTube. Y el domingo nos conectamos a nuestra reunión general a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor quede con ustedes. Y gracias por estar esta tarde con nosotros. Dios les bendiga.